quisiera que pensáramos un momento en algo en lo que creo que todos los seres humanos caemos y que pienso que todos los seres humanos en algún momento lo hemos hecho, quizás alguien lo está haciendo. Y aunque puede generar cierta satisfacción, pienso que termina haciéndonos daño a nosotros mismos y termina haciéndole daño también a otras personas. Y es la tendencia que tenemos los seres humanos de querer impresionar a otros. Y vivimos en una sociedad de la cual hacemos parte y vivimos también en esa tendencia de querer impresionar al otro, ¿ya? Parece que en cualquier contexto, incluida la iglesia, porque la iglesia no está exenta, también dentro de la iglesia empezamos en esa tendencia de cómo puedo impresionar a otros. Y quizás entonces alguien quisiera impresionar a otro por sus habilidades, alguien quiere impresionar a otros por sus capacidades, alguien quiere impresionar a otro por su cuerpo atlético. Tenemos tantos elementos que podemos usar en la vida cotidiana para impresionar a otros. Alguien puede impresionar a otro con un bien material. Y cuando hablo de impresionar es el deseo de generar en otro una intensa admiración. Eso es impresionar, generar en otros una intensa admiración. De alguna manera, y eso me parece interesante, que cuando alguien tiene el deseo o la intención de impresionar a otros, está buscando, escuche bien, alterarle el ánimo al otro. Si yo tengo la intención de impresionarles, estoy buscando alterarles el ánimo. Pero se vuelve desgastante realmente. Ahora creo que no es un problema solamente de la sociedad del siglo XXI. La sociedad del siglo I también. Quizás porque los seres humanos vivimos repitiendo la misma conducta pecaminosa. Quizás porque hay ciertos vacíos que quizás no llenamos de la forma correcta. Quizás porque estamos obviando que todos los seres humanos tenemos un vacío del tamaño de Dios que solo Dios puede llenar. Y tratamos de llenarlo de mil formas y tratamos de buscar cantidades de fuentes para que nos llene, pero no logramos. Y algunos en ese creer que han llenado muchos vacíos también pueden entonces tratar de impresionar a los demás. Y en ese impresionar quieren demostrar. Así que quiero impresionar a otros, por lo tanto tengo que demostrar. Y se empieza esa batalla de querer demostrarle a otros, porque tengo algo que demostrar. Y nos volvemos unos competidores, quizás con algunos que ni tan siquiera están compitiendo con nosotros. Quizás en nuestro propio hogar hayan algunos de los cónyuges tratando de demostrarle algo al otro, quizás tratando de impresionar el uno al otro. Se vuelve una batalla de ella impresionarlo a él o él impresionarla a ella. Algunos padres quieren impresionar a sus hijos, algunos hijos quieren impresionar a sus padres, algunos hermanos quieren impresionar a sus otros hermanos, algunos primos quieren impresionar a otros primos, y entonces todo el mundo cae en la batalla de ¿qué demuestro o cómo lo demuestro? Y eso lo llevamos al colegio, a la universidad, lo llevamos al trabajo, lo llevamos a la iglesia, lo llevamos al ministerio, lo llevamos a todos los ámbitos de la vida. Pensando un poco en eso, ¿qué es lo que perdemos? ¿Qué es lo que nos falta que empezamos una batalla por impresionar? ¿Qué es lo que de qué carecemos o qué fue la perspectiva que perdimos en el cual estamos esforzándonos por demostrar? Ojo, esforzándonos por demostrar. Y vamos a mirar si tiene sentido ese esfuerzo de demostrar aquello por lo cual quiero impresionar al otro, o si hay algo mayor a las impresiones humanas. Y la Biblia nos diga a nosotros que hay algo mayor que usted y yo tenemos que demostrar. Y yo quiero que miremos un momento en el libro de Filipenses, en el capítulo 2. El primer versículo hace unas preguntas bien interesantes, pero quiero centrarme un poco en el versículo 2 y lo podemos leer y seguimos la lectura. Dice Pablo a esta congregación: pónganse de acuerdo de todo corazón entre ustedes
amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Dice, no sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Es decir, si queremos impresionar a otros es porque nos creemos mejores que otros. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Y viene aquí un modelo que de hecho es como un poema. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre y se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar del máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Queridos amigos, dice Pablo, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Y presten atención a esto: esfuércense por demostrar los resultados de ¿qué? Note que si hay algo que demostrar, Cristo está vinculado. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida. No traten de impresionar a nadie, es una de las afirmaciones del texto. De hecho, dice 3 cosas que no se pueden hacer. Va a decir, no sean egoístas. Dice, versículo 3, no traten de impresionar a nadie. Y también dice, y no se ocupen solo de sus propios intereses. Y creo que son consejos de vida, en los cuales si no los abrazamos nos vamos a perder. Quizás por eso hay tantas familias fraccionadas. Quizás por eso hay tantos serios problemas en el interior del hogar. Quizás por eso a algunos les cuesta mantener sanas relaciones interpersonales. Quizás eso nos frena en la vida. Y Pablo dice, ser egoístas no es un buen negocio, de ninguna manera. Porque dice, no sean egoístas, y luego nos va a poner a Cristo como modelo para decir, lo entregó todo. No pensó en Él, pensó en nosotros. Se despojó, no se aferró. El egoísta se aferra y luego el modelo va a ser Cristo para decir, Cristo no se aferró. Muy buena pregunta para hacernos, y creo que el texto tiene mucho en lo cual pudiéramos detenernos, pero el tiempo no nos lo permite, así que déjenme ir un poco más rápido. No traten de impresionar y no se ocupen de sus propios intereses. Note que Pablo está diciendo 3 cosas que no se pueden hacer, pero que fluyen en usted y en mí de manera muy natural. Todos los seres humanos por naturaleza somos egoístas. Todos de alguna manera estamos buscando algo que tiene que ver con nuestro propio ego, nuestro propio orgullo. Pregúntele al que está a su lado, ¿tú eres orgulloso? Pregúntele, ¿tú eres orgulloso? Y algunos son tan orgullosos que ni tan siquiera responden, ¿sí o no? Somos orgullosos por naturaleza y el mismo orgullo nos lleva a ser egoístas. Y por egoístas, y por orgullosos, y por ególatras, porque el egoísmo tiene que ver con egolatría, esto nos lleva a querer impresionar a otros, porque impresionamos a otros, porque creemos que la vida se trata de nosotros. Y note que esto se le está diciendo a personas cristianas, así que tiene que ver con nosotros.
Estamos tratando de impresionar a otros porque creemos que el Evangelio se trata de nosotros. Y el Evangelio no se trata de nosotros, el Evangelio se trata de Él. Es venir por Él para ir por otros. Así que en ese sentido, no hay razón para que usted y yo tratemos de demostrar algo respecto a nosotros mismos y cuidarnos, porque ese mismo egoísmo nos lleva a ocuparnos de nuestros propios intereses y olvidarnos. Ahora, me gusta mucho que cuando habla de esta frase, Pablo dice no solo, sino también. Así que me parece un consejo muy equilibrado, porque Pablo va a decir, no solo piensen en ustedes, sino también piensen en otros. Lo que indica que en el Evangelio pensar en nosotros no es pecado. Que usted piense en su propio bienestar no está mal. Que usted piense en estar bien no está mal. Que usted piense en construir y que usted piense en disfrutar no es pecado, no está mal. Pero Pablo va a decir, está bien, pero no solo en usted, sino también en otros. No solo se dedique a su propia vida, no se dedique solo a mirarse en el espejo. Quizás mire por el retrovisor y verá que hay otros a los que también podría ayudar. En esos no, diríamos de no impresionar. En el versículo anterior, creo que precisamente ese ejercicio de impresionar por egoístas que somos es lo que nos impide ponernos de acuerdo. Por eso él dice, pónganse de acuerdo de todo corazón entre ustedes mismos. Cuando nuestra dinámica está en querer impresionar a otros, entonces esto siempre me va a impedir ponerme de acuerdo con otros, porque estoy creyendo que otra vez la vida se trata de mí. No tengo nada en que ponerme de acuerdo con ustedes. Se trata de mí, así que todo tiene que ser alrededor de mí, todo tiene que ver con mi propio yo. Pero impresionar también nos impide amar. Ámense unos a otros. Impresionar, querer impresionar, no solo me impide estar de acuerdo, impresionar me impide amar a otros. Y es que esa es la base del Evangelio realmente, amar. Pero de verdad nos cuesta amar cuando nos ha costado vernos amados, cuando nos ha costado sentirnos amados. Amó Dios tanto al mundo que envió a su Hijo. Y el amor de Dios es entregado a nosotros en Cristo. Yo necesito mirar hacia adentro y verme amado, verme profundamente amado, amado sin condiciones, amado, totalmente amado, con un amor eterno que ha hecho que Él prolongue hacia mí su misericordia. Y sobre esa base de que Él es amor, porque recuerden que Dios no tiene la capacidad de amar. Siempre tenga en cuenta eso, Dios no tiene la capacidad de amar. Dios ama porque Él es amor. Porque amor no es una cualidad que Él tenga o una capacidad que Él desarrolló. Él es amor en sí mismo. Dios es amor, dice la Biblia. Dios es amor. Y el que no ama, no ha conocido a Dios, dice una de las cartas de Juan, porque Dios es amor. Y entonces, cuando usted y yo estamos buscando impresionar a otros, difícilmente amaremos a otros. Y entonces nos perdemos de la base del Evangelio, que es realmente amar. Impresionar también nos impide a nosotros trabajar juntos. Trabajen juntos en un mismo pensamiento, trabajen en un mismo propósito. Pero si la dinámica permanente suya es impresionar, demostrar, difícilmente usted podrá trabajar con los demás, porque siempre vivirá en esa tarea de cómo impresionar a otros. Y creo que la idea esta noche es que podamos salir de este lugar con la firme intención de necesito unir esfuerzos con otros, no impresionar a otros, necesito trabajar con otros, yo necesito amar a otros. Quizás el ambiente laboral cambiaría si usted dejara de impresionar. Quizás su ambiente de familia cambia si usted deja de impresionar, deja de imponer, porque quien quiere impresionar, quien quiere alterar el ánimo del otro y generar una intensa admiración del otro, va a terminar imponiéndose de alguna manera. ¿Por qué? Porque es que ese deseo de impresionar es egoísta.
Y cuando desarrollamos esa habilidad de ser egoístas, vamos a intentar de una u otra manera imponernos sobre los demás. ¿Qué tenemos que hacer? Pregúntele eso al que está a su lado, por favor. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Qué hacemos? Pregúntele y espere una respuesta, por favor. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Le respondieron? A ver, Lina y Patricia, ¿qué podemos hacer? ¿A qué conclusión llegaron? Están llegando apenas, ok. ¿Qué podemos hacer? Steffi, Andrés, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál sería la propuesta? ¿Qué podemos hacer? Lina. Ver a los demás como superiores a nosotros está en el texto y eso está muy bien. ¿Qué podemos hacer, John Jairo? ¿A qué conclusión llegó Juan Sofía? ¿Qué podemos hacer? Dejar de impresionar y amar está en el texto. Señores, Samuel y James, ¿a qué conclusión llegaron? ¿Qué podemos hacer? Está bien, humillarnos delante de Dios. Higuito, Fabián, ¿a qué conclusión llegaron? Claro, leyó el texto. Tengan la misma actitud de Cristo. Eso está ahí. Eso lo dijo Pablo. Claro, eso estaba en la lectura que hicimos. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Es decir, por favor, dejemos esa actitud de querer impresionar a los demás. ¿Por qué? Porque eso va a alimentar sencillamente el egoísmo de nuestro corazón, la tendencia a la impresión del otro, pero al mismo tiempo me hará solo ocuparme de mis intereses y olvidarme que debo procurar el bien de los demás. Y viene entonces el ser del Evangelio, la razón, la esencia del Evangelio, que no es nadie más sino solo Cristo. Puesto que solo Cristo fue a la cruz del Calvario, solo Él fue el que murió por nuestros pecados, solo Él derramó su vida, fue Él del que la palabra va a decir: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria que no pudiste retener al Rey de la Gloria? Solo Cristo, no hay nadie más. La Biblia dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Por eso dice: tengan la actitud de Cristo. Ni Pablo mismo, San Pablo, el apóstol Pablo, ni tan siquiera va a decir tengan la actitud mía, sino tengamos juntos la actitud de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo sigue siendo el modelo de nuestra fe. Cristo, dice la Biblia, es el fundamento de nuestra fe. No hay otro fundamento. Solo Cristo es el fundamento. La Biblia va a mostrar a Cristo como el fundamento y también como la piedra principal del edificio. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza del cuerpo. Cristo es el padre de la familia. Por eso tenemos que otra vez recordar que el Evangelio se trata de Cristo, solo Cristo y solo a Cristo. Solo en Él nosotros tenemos salvación. Porque fue Cristo quien no consideró ser igual a Dios para aferrarse a esta posición, sino que renunció a sus privilegios divinos. Es decir, Él se vació a sí mismo por nosotros y adoptó una actitud humilde. Siendo Dios, se hizo humano. Y ese es el gran milagro de la encarnación. Era Dios y se hizo hombre por nosotros. No es que un hombre se hizo divino, sino que Dios se hizo humano. El milagro de la encarnación, y murió en una cruz. Por eso Dios, dice, lo colocó en un lugar de máximo honor, solo a Cristo, y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, solo un nombre, para que ante el nombre de Jesús, el Salvador, el Mesías, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es ¿qué? Que Jesucristo es ¿qué? Y no hay otro sino solo Él, para que el Padre sea honrado. No hay otra manera de poder honrar a Dios si no es a través de Cristo. Y cualquier otro medio que podamos usar para querer honrar a Dios que no sea Cristo, Dios termina siendo deshonrado. Cuando nosotros entendemos esa verdad, cuando nosotros comprendemos que no fuimos llamados a impresionar, sino a mirar a Cristo como el modelo de vida,
Entonces, y tomar la actitud de Cristo, que pienso que es de lo que nos vamos perdiendo en el camino. Y la invitación esta noche otra vez es, recuerden que el Evangelio es mantener nuestros ojos puestos en Jesús. Recuerden que el Evangelio es que usted y yo asumamos la actitud de Cristo en nuestras propias vidas. Y entonces, cuando asumimos la actitud de Cristo, entonces podremos vivir lo que Pablo va a decir en los textos siguientes. Entonces ustedes se van a esforzar por demostrar los resultados de su salvación. Y eso me parece bellísimo. Porque si algo vamos a demostrar nosotros es los resultados de la salvación. Y él mismo nos va a decir, ¿y cómo se demuestran los resultados de la salvación? Obedeciendo a Dios con una profunda reverencia y temor. Si algo hemos nosotros de demostrar es que Cristo es el Señor, que Cristo es el Salvador, que Cristo es el que transforma, que Cristo es el que renueva, que Cristo es el que cambia, que nos hemos humillado nosotros, porque recuerde, Él se humilló a sí mismo. Es el desafío nuestro, a humillarnos a nosotros mismos, a humillarnos y rendirnos ante Él para decir, sí, realmente se trata de ti. Así que no se trata ni de impresionarlo a Él, ni de impresionar a los demás, sino o querer demostrarle algo a Dios. Quizás queremos impresionar a Dios con nuestras buenas obras, no lo impresionan de ninguna manera. Quizás queremos demostrarle algo a Dios con nuestro obrar. El Pablo nos va a decir, si usted va a esforzarse en demostrar, pues demuestre que usted realmente está salvo, demuestre que usted realmente ama a Cristo, demuestre que realmente Jesús es su Señor, y hágalo con reverencia y hágalo con temor. Y noten esto tan bello: demuestren que ustedes están salvos. Dejen la quejadera. Demuestren que están salvos. Dejen la quejadera. Dejen de discutir. Es interesante, ¿no? Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. Deje de quejarse. Ahora, hace poco, me pareció particular, estaba hablando con alguien y me habló de un grupo en particular al que pertenece. Y dijo, ¿quiere que le diga la verdad? Estoy cansado de estar en ese grupo. Le dije, ¿por qué? Me dijo, porque todo el tiempo se quejan. Porque todo el tiempo se quejan. No sé si usted conozca a alguien así. Pero harto uno llegar a un grupo a escuchar la quejadera del uno y del otro. Se quejan porque sí, se quejan porque no. No es ese el esfuerzo por demostrar a Cristo. Dejen de quejarse y dejen de discutir. Y generalmente las discusiones se fundamentan en la pelea acerca de que cada uno defiende su propio ego, su propia posición, porque quiero impresionar, así que necesitamos demostrar quién realmente tiene la razón. Y aquí no se trata de mostrar quién tiene la razón, sino de que Cristo se ha visto en nosotros. Y nos coloca en un contexto un tanto hostil cuando dice, recuerden que estamos en un mundo de gente perversa y corrupta, y quizás nosotros aún tenemos perversión y corrupción en el corazón. Quizás hemos disminuido nuestros niveles, pero todavía hay. Porque si somos demasiado egoístas, el egoísta fácilmente es corrupto. El egoísta es fácilmente perverso. Cuando hoy hablamos de que muchas personas que gobiernan, tanto en gobierno nacional como en los gobiernos departamentales y municipales, y decimos son corruptos o son condenados por corruptos, ¿qué los llevó a ser corruptos? El egoísmo del corazón, peleándose solo por sus propios intereses. Se llenaron de perversión. Así que va a decir el texto, brillen, brillen, brillen. Lleven una vida limpia, inocente, y brillen como luces radiantes en un mundo. Ojo, no impresionen, brillen. Y no vamos, escucha bien, y no vamos a brillar con luz propia. Usted ha escuchado, y eso se escucha como un elogio muy lindo. Es que tú brillas con luz propia. Cuidado. Cuidado de ir a creernos que brillamos con luz propia. Nosotros, si vamos a brillar, o si algo ha de brillar en nosotros, que sea por la luz de Cristo que alumbró nuestras vidas. No alumbramos con luz propia, nosotros alumbramos con la luz de Cristo. Creo que una buena ilustración es la luna. La luna no brilla por sí misma.
Cuando vemos la luna y estamos viendo la luna se puede ver ¿por qué? Por los reflejos del sol. La luna no brilla con luz propia. El sol brilla con luz propia. Cristo brilla con luz propia. Nosotros no brillamos con luz propia. Nosotros brillamos porque la luz de Cristo está en nosotros. Y nuestro brillo, dice el texto, debe ser radiante ante un mundo egoísta, perverso y corrupto. Así que el llamado es no impresionar, sino brillar. ¿Puede decirle eso al que está a su lado? No tienes que impresionar, tú tienes que brillar. Y brillemos con la luz de Cristo. Y solo quiero terminar con la frase del versículo, como comienza el versículo 16. Me parece un consejo muy bello. Aférrense a la palabra de vida. No nos aferremos a nosotros mismos. No nos aferremos a lo pasajero. Aferrémonos a la palabra que termina siendo Cristo mismo. Juan 1:1 nos va a enseñar quién es la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se encarnó. Así que si hemos de aferrarnos a la palabra de vida, es aferrámonos a Cristo mismo, que es a quien tenemos como modelo, quien es el fundamento de nuestra fe, y el llamado a mantener la actitud de Cristo Jesús, no impresionando, sino brillando, para que quienes están en oscuridad vean a Cristo a través de nosotros. Y no es que, wow, es que yo brillo, es que soy el súper brillante. No, es solo por la luz de Cristo que podemos llevar a otros a que se acerquen a Cristo Jesús.